con 2 horas, pero les voy a dar un intermedio para que descansen. No se crean, estamos bromeando, pero obviamente vamos a ocupar el tiempo que sea necesario, claro que sí, para la predicación de esta tarde. Primeramente, gracias a Dios, ¿verdad?, que nos ha permitido llegar a este momento, hermanos, a esta tarde, a este día, hermanos, porque es muy especial por una razón. Es el día del Señor y por eso estamos aquí reunidos. Por eso otras congregaciones a esta misma hora o por la estuvieron reunidos para hacer una sumamente especial, y como tal debemos tratar el día de hoy, ya que es el día del Señor. Y gracias a los hermanos por la invitación, y una vez invitados de partir el evangelio de personas que estén en ese lugar. Y bien, sé que hay vecinos, ¿verdad?, por aquí, a lo mejor escuchando, tal vez de o aquí mismo, y pues a ellos principalmente, ¿cómo le decimos, hermano? Bienvenidos. Bienvenidos, ¿verdad?, que se sientan como en casa. Ya saben, se reúne la iglesia, y bueno, si tienen alguna duda se puede acercar con los hermanos que aquí se reúnen y aquí predican. Bien, hermanos, gracias una vez más, y les invito a abrir la Biblia, hermanos, en la carta de Pablo a los Romanos. Vamos a batallar un poquito aquí con el que va a pedir paciencia. Romanos, que hemos estudiado la carta a los Romanos más a fondo, y que hemos estudiado bien, por ejemplo, alguna otra carta o libro que también es difícil, como es Apocalipsis. Algunos, si no lo han estudiado, dirían que Apocalipsis es más difícil, es más complicado de entender. Y bueno, sí es difícil, no es fácil, es difícil. Pero muchos coincidimos que Romanos es más difícil todavía. Hay mucha información en esta carta, hermanos, en la cual nosotros necesitamos estudiar a detalle. Y el mismo apóstol Pedro, hermanos, en alguna ocasión dijo acerca de los escritos de Pablo, dijo más o menos así: que el apóstol Pablo ha escrito algunas cosas, algunas de ellas son, dice, difíciles, ¿verdad? Difíciles de entender, pero no dice que sean imposibles, dice que son difíciles. Así que vamos a tratar, hermanos, de aprender un poco acerca de esta carta, pero especialmente de este versículo, que yo sé que ya hace 2 días estuvieron hablando acerca de algo relacionado. Y vamos a continuar con el mismo texto. Pero en Romanos 14, hermanos, quiero que consideremos algo bastante interesante. Este pasaje habla, entre otras cosas, acerca de el juzgar a los demás. Y aquí debemos entender, hermanos, que no está hablando de juzgar como a veces entendemos, a veces lo entendemos mal. La Biblia en algunos pasajes, hermanos, nos autoriza a juzgar, pero cuando la Biblia dice, hermanos, que no juzguemos de acuerdo a lo que dice Romanos 14, está hablando de no juzgar en cuestiones de opinión. Ahí no podemos juzgar, hermanos, pero en otras partes de la Escritura, insisto, que sí nos autoriza a juzgar. Claro que con la vara que midas serás medido, ¿verdad? O seremos medidos. El capítulo 14, hermanos, seguramente en sus Biblias también trae un título arriba y le llama, o dice, los débiles en la fe. Bien, aquí en este pasaje, hermanos, podemos considerar que el capítulo 14 habla de 2 tipos de cristianos, y es muy fácil detectar esto. Hablando desde un sentido, hermanos, porque podemos hablar de muchos otros sentidos, pero desde cierto enfoque o desde cierto sentido, aquí encontramos que había 2 tipos de cristianos: los fuertes y los débiles. Donde hay debilidad también hay fortaleza. Si no, no podríamos saber lo que es débil si no hay fortaleza. No podríamos saber lo que es fuerte si no hay debilidad. Y bueno, aquí habla, hermanos, precisamente de el juzgar, pero sobre cuestiones de opiniones.
Voy a ponerle un ejemplo para que lo entendamos mejor. Este edificio está pintado, no sé si es como color ladrillo, color rojo. Y en todas las congregaciones suele pasar, hermanos, que empezamos a criticar, pero ¿por qué no pintaron de amarillo? Es más bonito el amarillo. Usted está pecando, hermano, porque ¿cómo puede pintar de ese color? Porque el infierno es rojo. ¿Verdad que no es así, verdad? Y empezamos a juzgar de una manera injusta. Cuando se nos pidió la opinión de qué color lo pintamos, pues no dije nada, ya no tengo nada tampoco de qué juzgar. O no vine tampoco a ayudar, ya no tengo nada de qué juzgar. Pero el que está pintando de rojo puede juzgarle a usted. Pues es que usted también, hermano, ¿por qué no vino a pintar? Esas son cuestiones de opinión. Entonces, hay personas que dicen, hermanos, no me juzgues o me estás juzgando. Y la Biblia dice que no me debes de juzgar. Pero aquí habla, hermanos, insisto, de cuestiones de opinión. Aquí encontramos, hermanos, que en Roma, en la iglesia en Roma, había cristianos judíos, pero también había cristianos gentiles. Para nuestros amigos que tal vez no están muy relacionados con los términos, un gentil no es como decimos, el hermano es muy gentil, es muy, no es lo que la Biblia quiere decir cuando habla de una persona que es gentil, sino que el término gentil se refería y se sigue refiriendo a aquellas personas que no eran del pueblo de Israel, es decir, había judíos y había gentiles. En este caso nosotros seríamos gentiles porque no somos judíos. Entonces, hay otro enfoque. Cuando ya se habla de la iglesia, el que es gentil es aquel que no es cristiano. Pero ya es otro enfoque, otro punto de vista válido en las escrituras. Así que aquí, hermanos, cuando hablamos de juzgar, debemos notar que algunas personas podrían agarrarse de este pasaje para justificar sus malos procederes, para justificar sus malas acciones, sus malos actos, diciendo, mira, aquí dice que cada quien, el que quiera, haga lo que quiera y que no juzgue a nadie. Pero no estamos hablando, hermanos, de esas cosas, no estamos hablando de conducta. En conducta, hermanos, hay maneras bíblicas de juzgar, obviamente, con la palabra de Dios. También en cuestiones doctrinales, hermanos, ahí nosotros podemos juzgar, pero con justo juicio. Dice la escritura, hermanos, que se juzga o se puede juzgar, pero con justo juicio. Así que, si alguien dice aquí, por ejemplo, voy a ponerle un ejemplo nada más, para que podamos entender a lo que quiero llegar, hermanos. Es que algunos podrían decir, equivocadamente, entendiendo mal, Romanos capítulo 14, mire, yo fumo y ¿qué? A mí no me tienes que juzgar. Ahí ya no estamos saliendo de lo que la Biblia dice. Mira, sí, yo tomo y ¿qué? Y no me puedes juzgar porque mira, no has leído Romanos 14, pues hay que decirle, no has entendido Romanos 14. Porque aquí, hermanos, si usted nota, está hablando de alimentación, que algunos pensaban es pecado comer tal o cual cosa y para otros no era problema. Usted sabe, hermanos, que los judíos tenían cierta dieta en la cual no comían cierto tipo de alimentos. Por ejemplo, no comían cerdos, no comían algunos tipos de animales, etcétera, porque bajo la ley esto era pecado. Llegando a Hechos capítulo 2 en delante, el comer ese tipo de alimento deja de ser un pecado, porque ya no es parte de la ley de Dios, al menos no del Nuevo Testamento. Pero los judíos, muchos de ellos continuaban con estas prácticas. Y cuando los gentiles comían algún cerdo o alguna cosa que estaba prohibida para los judíos bajo el Antiguo Testamento, los judíos solían juzgar a los hermanos gentiles por comer tales o cuales cosas, o por beber tales o cuales cosas. Así que empezamos a continuar, hermanos, continuamos leyendo los versículos y nos damos cuenta, hermanos, que después, para concluir, no para concluir el tema, no, para concluir el capítulo, la Biblia aquí nos empieza a hablar de que un día vamos a ser juzgados.
Que no juzguemos en cuestiones de opiniones, que no juzguemos en cuestiones de comida o de bebida, pero en cuestiones de conducta, en cuestiones doctrinales, con la Biblia podemos juzgar. Eso es lo que la Biblia me enseña. En algún pasaje dice, ¿acaso no juzgan ustedes a los que están dentro? Es decir, a los que están dentro de la iglesia, pero no a los de afuera, porque el de afuera no tiene el mensaje que tú y yo ya tenemos. Entonces, cuando habla aquí de que ellos empezaban a juzgar unos a otros, Pablo les empieza a decir que no se puede juzgar en cuestiones de opiniones, y empieza a concluir allá por el versículo 9, 10, 11, diciendo que un día vamos a ser juzgados, pero hablando del juicio final. Levante la mano, hermanos. ¿Quién jamás ha escuchado hablar del juicio final? Alguien que nunca ha escuchado, que jamás ha escuchado del juicio final. Nadie la levantó, porque todos hemos oído. Aún los incrédulos, hermanos, hemos oído que de repente hay una lluvia tremenda y hay un tronido, un trueno fuerte. Y dicen algunos, yo creía que era el día del juicio. ¿Han escuchado esa frase? La gente cree, o mucha gente cree en el día del juicio. Bueno, ese día del juicio va a venir. Y en el capítulo 14, que tenemos el texto base, especialmente el versículo 11, pero fíjese del versículo 10 para entenderlo mejor. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque, aquí empieza el tema del juicio final. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, lo acabamos de leer y lo acabamos de cantar. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. El apóstol Pablo se sale, hermanos, de hablar acerca de los juicios entre hermanos y empieza a hablar acerca del juicio final. Después de que habla del juicio final, vuelve a retomar el tema de los juicios entre hermanos. Pero el corazón, hermanos, de este capítulo está en estos versículos 10 al 12 en especial. Fíjese lo que dice una vez más el versículo 11. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Aquí encontramos, hermanos, una declaración muy poderosa, una frase bastante fuerte en las Escrituras, porque vamos a darnos cuenta, hermanos, de algunas cosas muy interesantes y muy importantes que probablemente no habíamos considerado del día del juicio. Y vamos a ver esta frase, la última, hermanos, que es la que lleva por título, o la que vamos a utilizar como título para nuestro tema, la parte final del versículo 11, y toda lengua confesará a Dios. Esa frase, hermanos, no la puedo desasociar de las frases anteriores. Por ejemplo, toda rodilla se va a doblar, o como dice otro pasaje, todo ojo le verá cuando venga. Todo eso, hermanos, va asociado porque está hablando de cosas que van a suceder en el juicio. Todo ojo le verá, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará a Dios. Bueno, esta es una declaración de juicio, hermanos, que tiene algunas características. Y fíjense la primera que vamos a considerar. Esta declaración, es decir, esta frase, toda lengua confesará a Dios, es una declaración universal. Es decir, abarca a todos. Es universal por varias razones. Bueno, ya vimos algunas frases aquí, hermanos. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará. Y otro pasaje que no encontramos aquí, sino allá en Hechos, todo ojo le verá, y Apocalipsis, y otros pasajes, hermanos, todo ojo le verá, me indica que el juicio va a tener una connotación universal. Es decir,
no va a ser nada más en ciertas regiones del mundo. O no va a ser como algunos grupos religiosos dicen, ya pasó ese evento. Ahora estamos viviendo otra era. No, no es así, no es lo que la Biblia dice. Lo que sí podemos aprender, hermanos, es que esto de que toda lengua confesará a Dios, insisto, su trasfondo es el juicio final. Porque déjeme decirle que no es fácil decir qué es lo que se va a confesar. Aquí el apóstol no nos aclara, hermanos, qué es lo que toda lengua va a confesar. Pero hay algunas opiniones. Una de ellas, hermanos, es que algunos creen que se va a confesar simplemente a Dios en el día del juicio. Y también, hermanos, que se va a confesar a Dios los pecados, cada uno de nosotros. Aunque no hay un texto bíblico que lo avale, hermanos, estas son dos probables opciones. Lo que sí le puedo decir, hermanos, es que esto de que toda lengua confesará a Dios no se refiere a la confesión de fe. Eso sí lo puedo decir con toda certeza. No se refiere a la confesión de fe que usted hizo cuando fue bautizado, o yo hice, o lo harán aquellos que se bauticen. ¿Cómo lo sé? Porque esto, hermano, está hablando a futuro, en el juicio. Ya vimos, hermanos, el versículo 10, que todos compareceremos ante el tribunal. Está hablando del juicio. No está hablando de la confesión de fe que vamos a hacer o que hacemos cuando somos bautizados. Aquella confesión, hermanos, que debemos estar seguros que la hacemos, y no cuando somos bautizados o vamos a bautizar a alguien, tenemos que asegurarnos que él diga, creo que Cristo es el Hijo de Dios. Porque es confesar, no es decir, sí, ¿crees que Cristo es el Hijo de Dios? Sí, eso no es confesar. Hay que que Cristo es el Hijo de Dios. No es esta confesión la que habla aquí. Pero sí es una confesión, hermanos, que de alguna manera vamos a hacer absolutamente todos, porque es una declaración universal. ¿Por qué es universal? Déjeme le digo por 3 o 4 razones. En primer lugar, hermanos, es universal porque Dios es universal. Ahí en el 14:10, hermanos, fíjense cómo dice. Pero en la parte, vamos a leerlo todo, dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Es decir, todos, hermanos, estaremos ante el Señor en ese día del juicio. Y aunque dice Pedro, hermanos, que Dios le ha dado todo el juicio al Hijo, no indica que Dios no esté involucrado. Al contrario, está muy involucrado. Así que es universal porque Dios es universal. Usted sabe que Dios tiene muchas características, pero algunas de ellas, hermanos, son de resaltarse porque hablan de que Él es universal. Y me refiero, hermanos, a que Él es omnipresente. Usted sabe, y si no sabe, aquí lo va a aprender, que esta cualidad la tiene nada más Dios. Y significa que Él puede estar en todas partes. Así como es omnisciente, es decir, que todo lo sabe, y es omnipotente, que todo lo puede. Especialmente la primera, es omnisciente, es omnipresente, está en todas partes. No podemos decir, hermanos, que hay un lugar donde Dios no se entere que estoy. Aquí en la casa no se va a dar cuenta Dios porque está el techo. ¿Y qué crees? Es de 2 pisos, menos me va a ver. Y aparte me metí al baño, menos me va a ver. Y por si fuera poco, puse una lona arriba de mí para que no me vea Dios. Pero eso es imposible. Por más que me quiera esconder, no me voy a poder esconder de Él. Porque Dios es ¿qué? Universal. También, hermanos, porque el pecado mismo es universal. El pecado, hermanos, es universal. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos, ¿qué? Pecaron. Todos. Entonces, el juicio, o esta frase, hermanos, toda lengua confesará a Dios, es universal porque el pecado es universal. La salvación, hermanos, también es universal, es decir, se ofrece para todas las personas.
Romanos 1, versículo 14 al 17, es un pasaje entre muchos más que nos enseña que la salvación es ofrecida a todo el mundo. Y para nuestros amigos que están aquí, hermanos, y que tal vez no sepan de esto, quiero decir muy brevemente que esta salvación se refiere a ser salvados eternamente del pecado. Y esta salvación, hermanos, está indicando una vida eterna con Cristo allá en el tercer cielo. Para eso el Señor dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Así que la salvación es universal también. Y por eso un día va a haber un juicio. Porque Dios va a separar a aquellos que le obedecieron de aquellos que no le obedecieron. Aquellos que van a ser salvos de aquellos que no lo van a hacer. Aún aquellas personas que son moralmente buenos, aquellas personas que tienen o que son ejemplares ante la sociedad, aún así, hermanos, ellos necesitan de la salvación, porque su bondad, su buen ejemplo, su buen testimonio no le es suficiente. Le voy a poner dos ejemplos nada más de esta parte. El etíope eunuco en Hechos 8, hermanos, usted se debe acordar, había ido a Jerusalén de paseo, había ido a Jerusalén de compras. ¿O a qué había ido? ¿Quién se acuerda? ¿A qué había ido? Había ido a Jerusalén, ¿a qué? A adorar. Este era un hombre, hermanos, que adoraba a Dios. De otra manera dicho, era un hombre bueno. Pero Felipe, porque el Espíritu le dijo, ¿verdad? Ve y júntate a ese carro, háblale el evangelio a aquel hombre. Y le habló. Y cuando se dio cuenta Felipe que este hombre había ido a Jerusalén a adorar, Felipe no le dijo: no, pues tú estás bien delante de Dios, pues ya me voy a bajar, que te vaya bien, Dios te bendiga. No, le anunció el evangelio de Jesús a partir de Isaías capítulo 53. Pero no crea que Felipe le dijo: mira, vamos a abrir la Biblia en Isaías 53. Porque para entonces la Biblia no estaba dividida en capítulos ni versículos. Entonces hoy nosotros la tenemos bien sencillita, ¿verdad? Capítulo tal, versículo tal. Y a veces le hacemos versículo 5a, 5b o 5c para ubicarnos más y mejor en tal o cual punto que estemos nosotros viendo. Así que otro ejemplo, ahí mismo en Hechos, Cornelio, capítulo 10 de Hechos, 10 y 11. Dice la escritura, hermanos, que Cornelio era un hombre bueno, daba limosnas al necesitado, y además, hermanos, Cornelio también oraba a Dios. Dice, ¿cuándo? Nomás los domingos, ¿no, verdad? ¿Cuándo? Siempre. Entonces, podríamos decir que tal vez Cornelio oraba mejor que algunos de nosotros, o más veces que algunos de nosotros, probablemente. Porque aquí dice que Cornelio oraba a Dios siempre. Pero aún Cornelio requirió que se le hablara el evangelio. Y después fue bautizado con todos los de su casa. Que de aquí emana, lamentablemente, bajo un mal entendimiento, que cuando tú te bautizas, también tu familia va a ser salva. Eso no es lo que dice ahí. Cuando dice, hermanos, cree en el Señor Jesús y será salvo a ti y tu casa, de aquí salen varias falsas doctrinas. Una de ellas es que con que creas ya eres salvo. Y la otra, con que creas y te bautices, ya eres salvo tú y también tu familia ya es salva. Pero es porque leemos un texto sin el contexto y dijo un hermano, entonces inventamos un pretexto. En el contexto encontramos que ellos también obedecieron el evangelio, Cornelio y su familia. Así que la salvación, hermanos, no está ofrecida solamente a aquellos que viven 100% en el pecado. No está ofrecida a aquellos, hermanos, que aborrecen a Dios, sino que está ofrecida aún para el hombre bueno, la mujer buena, porque el ser bueno no es suficiente. Además, hermanos, usted sabe que yo puedo decir, el hermano Toño es bueno. Yo sé que el hermano Toño es bueno, que el hermano Calero es bueno, o que yo soy bueno, pero ese es el concepto humano de lo que es bueno. Es el mismo de Dios.
dice, hermanos, Jesús dice, siendo que malos, ustedes siendo malos, saben dar buenas dádivas. ¿A quiénes? A los hijos. Entonces, yo puedo decir que yo soy bueno, pero ese es mi concepto. El concepto de Dios es que yo soy malo, aunque entre los hombres veamos lo contrario. Y es que dice el Antiguo Testamento, dice Dios, hermanos, mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Así que lo que tú creas, yo lo creo mejor o yo lo sé mejor porque yo lo sé todo, dice Dios, no nosotros. Así que la salvación es universal, pero también el evangelio es universal. Mateo capítulo 28, 19 dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Porque Dios sabe, hermanos, que todas las naciones van a comparecer ante el tribunal de Cristo. Así que por ello Dios es universal, el pecado también es universal, y por lo mismo se requiere de una salvación la cual es universal, y para obtener la salvación se requiere del evangelio que también es universal. Si ustedes notan, hermanos, son cosas muy normales, no son cosas rebuscadas. ¿Quieres ser salvo? Necesitas el evangelio. Y para el evangelio, hermanos, se requiere de un Dios universal que hace que su palabra llegue a todo lugar, a todo espacio. Bueno, eso es lo primero que quería decirles. Y más, pero vamos a pararle ahí en este asunto. Bien, toda lengua confesará a Dios, hermanos. Es una declaración que tiene algo más. Es una declaración no solamente universal, también es una declaración profética. ¿Por qué lo sé? Porque no dice aquí que toda lengua está confesando a Dios. ¿Cómo dice entonces? Confesará, tiempo futuro. El otro domingo, la otra campaña. No. Ya vimos, hermanos, que el contexto dice en el día del juicio. Todo el mundo confesará a Dios. Así que esta es una declaración profética. Y Isaías capítulo 45, versículo 23, para que lo apunte por ahí, hermanos, es el texto que al cual está Pablo recurriendo, y lo toma y lo pone en Romanos, obviamente inspirado por Dios. Y esto es algo, hermanos, maravilloso, porque algunos enseñan, y creo igual, que Isaías capítulo 45, 23, es decir, el Antiguo Testamento ya estaba profetizando un juicio final. No fue esto de hechos en adelante, sino ya estaba profetizado. Es tiempo futuro. En el Antiguo Testamento era futuro. Hoy sigue estando en el futuro. Pero ¿cuánto tiempo en el futuro? No lo sé. Usted no lo sabe. Porque dice la Escritura, hermanos, que el Señor no retarda su promesa. Según algunos, la tienen por tardanza. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que que ninguno perezca, sino que conocemos el texto, ¿verdad? Que todos procedan al arrepentimiento. Pero yo soy bueno. Acuérdense, ya vimos que es el concepto humano, no es el concepto de Dios. Así que está en el futuro. En el Antiguo Testamento, hermanos, se cree que hay 333 profecías que hablan directa o indirectamente de Cristo. Y una profecía, hermanos, es simplemente algo que se habla con anticipación y que va a suceder después. Pero no es como esto. Miren, les voy a profetizar que cuando la suelte se va a caer. Eso no, ¿verdad? Mira, el hermano es profeta porque lo dijo desde antes y se cumple cada rato que lo dice, se cumple. No, esa es una ley que ya ha puesto Dios, que se llama ley de la gravedad. Así es que no inventen, dicen los jóvenes, ¿verdad? Aquí encontramos, hermanos, por mencionarle algunas, nada más, por mencionarle algunas profecías, el Salmo 22, entre otras cosas, habla de las heridas que iba a sufrir el Señor. Y dice ahí el Salmo, capítulo 22, horadaron, es decir, perforaron mis manos y mis pies.
Y ahí mismo, hermanos, hay una profecía de que sus huesos no se iban a quebrar ninguno. Contar puedo todos mis huesos. Es decir, ahí están completos. Está cumpliendo lo que ya la Escritura dice. O más bien, lo estaba anunciando y se cumple allá en los evangelios. Y otras cosas más. Dice, me han rodeado fuertes toros, ¿verdad? Y dice, perros me han rodeado, perdón. Y dice, fuertes toros de Basán, etcétera. Todo lo que es las heridas del Señor, o algunas cosas al menos, están resumidas en profecía en el capítulo 22 del libro, o más bien de los Salmos. También, hermanos, por mencionar otra más, Miqueas capítulo 5, versículo 2, profetiza la ciudad de donde el Señor iba a nacer. Y Miqueas, hermanos, lo ve desde un punto de vista diferente a como lo ve uno de los evangelistas. Miqueas dice, hablándole a la ciudad de Belén, dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Y esa parte, nótelo bien. Pero tú, Belén Efrata, pequeña, dice, pequeña para estar entre las familiotas de Judá. Es decir, Belén era una ciudad pequeña, que no significaba gran cosa, excepto porque ya antes había nacido David, pero no pasaba de eso. David ya no estaba ahí. Y encontramos, hermanos, que está profetizando el lugar de nacimiento de Jesús. Dice, es una ciudad pequeñísima, no significa gran cosa, pero de ahí saldrá el que será Señor en Israel. Entonces, esa es una más, hermanos. Pero uno de los evangelistas, si mal no recuerdo, Lucas, dice, no eres la más pequeña. No eres la más pequeña. Tal vez en tamaño sí, pero eres grande. Tú no eres la más pequeña, porque de ti saldrá el que será Señor, o el que será guiador de Israel. En Génesis capítulo 49, versículo 10, habla en profecía de la tribu de la cual el Señor iba a venir. Entonces está hablando, hermanos, esta frase, toda lengua confesará a Dios, es una frase o es una declaración profética. Confesaremos a Dios allá en el día del juicio. Y quiero poner estos ejemplos, hermanos, porque lo que profetizó, solamente aquí vi 4 profecías, pero hay muchas más. Y lo que yo quiero darles a entender aquí, hermanos, es que si esas 4 y las demás, muchas otras, se cumplieron, entonces cuando aquí dice, hermanos, toda lengua confesará a Dios, también se va a cumplir. Es la garantía, ¿verdad? Si yo dijera, por ejemplo, ¿saben qué? Si me invitan el otro domingo a predicar, voy a traerle 1 kilo de carne a todos, 1 kilo para cada uno, no por familia, 1 kilo a cada quien. Imagínense eso. Hasta van a venir más, ¿verdad? Pero ya llego y, ay, ¿saben qué? Se me olvidó lo de la carne, con tal de que me invitaran a predicar, ¿verdad? Pero otro domingo vengo, pero invítenme y sí les traigo su kilito de carne. Llego el otro domingo y, ay, se me olvidó otra vez. Invítenme para el otro domingo, sí les las traigo. No, hombre, no te vamos a invitar. ¿Por qué? Porque no eres hombre de palabra. Si ya no cumpliste las otras 2, pues esta tampoco nos vas a cumplir. Bueno, pero si cumpliste las otras 2, yo estoy seguro que si la vuelves a prometer el otro domingo, otra vez me vas a traer el kilo de carne. Esto lo digo, hermanos, porque si nosotros viéramos profecías que no se cumplieron, entonces no tendríamos la certeza de que un día toda lengua, incluyendo la suya y la mía, confesará a Dios. Esta es una declaración profética. Y hay otras profecías, por ejemplo, Ciro fue profetizado 200 años antes de su nacimiento, e Isaías incluso lo menciona por nombre en Isaías capítulo 44, versículos 24, 27 y 28. La profecía incluía, hermanos, la libertad que iba a dar Ciro a Israel cuando estaba esclavo allá en Babilonia, y le dice, vayan, reconstruyan su ciudad, reconstruyan el templo, tienen toda la autorización de ir y hacerlo. Y muchos se fueron, pero muchos también se quedaron. No los obligó Ciro. Sin embargo, hermanos, se cumplió la profecía que se había mencionado. La profecía incluía todo esto, hermanos. Un escritor llamado Heródoto dijo o escribió este
las épocas o posteriores, pero muy reciente a ella, el ejército desvió del río Éufrates que cruzó la gran ciudad de Babilonia. Todos los judíos regresaron a su tierra, es decir, a Jerusalén, y reconstruyeron su ciudad y el templo. Esa última frase ya la vemos en la historia, ¿verdad? Bien, así que esta es una declaración profética de que toda lengua confesará a Dios. Toda lengua, hermanos. El día de ayer tuvimos una gran fiesta en la congregación. La abuelita aquí de la hermana Cheli, que la confundo con su prima a veces. La abuelita de Cheli cumplió ayer 90 años de edad. Qué bonito, ¿verdad? No sabemos si vamos a llegar ahí, pero ella ya llegó. ¿A qué quiero llegar con esto? La hermanita tiene una hija sordomuda. Ella no puede hablar con su boca. Y me pidió la hermana Marisela que grabara el evento con la camarita que traigo. No creo que nada profesional ni nada por el estilo. Me acerqué con cada hijo de ella para que dijera unas palabras para su mamá. Pero ¿qué voy a hacer con Marlene? De pronto se me ocurrió. Pues Marlene también dijo unas palabras con su manera de hablar, hermanos. Y ya me traduce su hermana. Dice esto y esto. Algo muy breve. Pero ella también va a confesar en aquel día. Ella, hermanos, ¿cómo lo hará? No lo sé. Dios sabrá. En realidad, hermanos, otra de las posibilidades de esta confesión es que simplemente vamos a reconocer a Dios. Esto, hermanos, déjenme le digo algo también bastante interesante, muy interesante. No se limita esta frase a los cristianos. No, pues es bien fácil que los cristianos confesemos a Dios en aquel día. No se limita a usted y a mí o a los que hemos creído en todas las edades de la Biblia o de los tiempos, hermanos, sino que se refiere a todos, aún aquellos que no han creído. ¿Sabe qué van a hacer los ateos en aquel día? Van a confesar a Dios. Aquel que no cree, aquel que no quiere nada con Dios, va a confesar a Dios. Es decir, va a confesar algo que la Biblia no me ha dicho exactamente qué es, pero va a reconocer de alguna manera que Dios, hermanos, es real, que es todopoderoso y que tiene el poder. Si es todopoderoso, tiene el poder de enviarme a un lugar en el cual yo no quiero ir, que la Biblia llama infierno, que la Biblia llama prisiones de oscuridad antes de ir al infierno, que es el Tártaro, y después ir al infierno, que también al infierno, hermanos, le llama el lago que arde, ¿con qué? Con fuego y azufre, y de otras maneras más, hermanos, que le llama. Dios tiene ese poder para enviarme allá, pero ni siquiera va a usar ese poder para enviarme allá. ¿Sabe por qué? Porque dice la Escritura, el que no cree ya está condenado. No va a necesitar nada de poder Dios para enviarme allá. Yo solo me voy a ir ahí si yo no obedezco a nuestro Dios. Así que encontramos que esto es una declaración profética y va a suceder. Usted lo va a hacer, yo lo voy a hacer, los sordomudos lo van a hacer, los que les cortaron la lengua lo van a hacer. Y lo mismo aplica cuando la Biblia dice, los acaba de decir en el versículo 11, toda rodilla se va a doblar. ¿Qué va a pasar con aquellas personas que no tienen piernas? De alguna manera Dios lo va a hacer. Y también, hermanos, se cumple cuando dice que todo ojo le verá. Volviendo a Cheli, ella tenía un tío, no sé si lo conoció, pero seguramente ha oído hablar de él, el hermano Dagoberto. El hermano Dagoberto García no era invidente. Él no tenía ojos. Es decir, tenía solo sus cuencas. Cuando venga Cristo, hermanos, el hermano Dagoberto lo va a ver. ¿Cómo? No lo sé, usted no lo sabe. Pero de alguna manera, Dios va a obrar para que eso suceda. Oiga, hermano, ¿y qué va a pasar con aquellos que se los comió un tiburón? También lo van a ver. También sus rodillas se van a doblar. También su lengua lo va a confesar.
de una o de otra manera. Insisto que esto es una declaración profética, hermanos, porque de que se va a hacer, se va a hacer. Algo más. Me dijeron que el tiempo que fue necesario, pero no me voy a alargar mucho. Esta también, hermanos, es una declaración segura. Vamos otra vez, hermanos, a Romanos capítulo 14. Fíjese cómo empieza la frase. Dice, porque escrito está. Ahí viene la siguiente parte. Lea conmigo solo las primeras dos letras. Si lo quiero oír, ¿cómo dice? Vivo yo. ¿Sabe qué significa eso? Eso significa seguridad. Seguridad. ¿Cómo lo sé? Bueno, esa parte, hermanos, significa que hay seguridad de lo que va a pasar. Dicho de otra manera, Dios dice, por mi cuenta corre que toda lengua confiese a Dios. Yo de eso me encargo. No, pero yo me voy a tapar la boca. No va a poder conmigo. Yo me encargo de ello. No te preocupes. Yo me encargo. Es decir, de mi cuenta corre que tú vas a confesar a Dios allá en el día del juicio. Bien. También puede significar, o más bien una posible traducción sería la siguiente. Tan cierto es que vivo yo, como tan cierto es que toda lengua va a confesar. No es una frase, hermanos, exclusiva de Romanos capítulo 14. También lo encontramos, hermanos, en otros pasajes. Por ejemplo, en Ezequiel 33:11, Ezequiel 5:11, Ezequiel 14:16, entre otros pasajes del mismo Ezequiel, utiliza una frase similar. Vivo yo que va a pasar esto. De mi cuenta corre. Así va a ser. Así que esto de toda lengua confesará a Dios es una declaración. Es una declaración segura. Es decir, de que sucede, sucede. Tampoco es exclusiva de Ezequiel, hermanos. También en Primero de Reyes, capítulo 17:1, Segundo de Reyes 2:2, Números 14:28, Jeremías 22:14 y 46:18 son tan solo algunos pasajes donde Dios utiliza esta frase y está diciendo, de mi cuenta corre que tal o cual cosa suceda. Además dice, hermanos, el versículo 10, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. También está hablando de seguridad. Y cuando dice todos, está diciendo todos. Quiero decir con esto, hermanos, que no encuentro otra palabra para definir la palabra todo. Sería rebuscar para dar una definición. Y simplemente podría decir que no excluye nada. Todo está dentro. Todo. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Usted cree eso, hermano? Hermana, ¿cree eso? Porque así va a ser. ¿Y qué cree? Si usted no lo cree, como quiera va a pasar. Es decir, no porque esto no se va a limitar a si usted y yo creemos. Créalo o no, esto va a pasar. Sin embargo, yo sé que usted lo cree. Por eso está aquí en este lugar. Bien, vamos a ver, hermano, lo que dice 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19 al 21. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, 19 y 21. Vamos a ver si lo encuentro con este aire. No sé si mi Biblia también tenga esa carta, ¿verdad? Segunda de Pedro, ¿qué dijimos? 1, 19 al 21. Fíjense cómo dice este pasaje. Tenemos también la palabra profética. Eso incluye el asunto anterior. Es una declaración profética. Pero yo quiero centrarme a la otra frase. Tenemos también la palabra profética ¿más qué? Más segura. Y no se refiere solamente al pasaje que acabamos de hablar, sino a toda la escritura. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos
como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dicho otro, hermanos, fíjense, Dios, hermanos, para que entendamos algunas frases, nos lo ilustra con algo. Y nos lo ilustra, hermanos, con una antorcha, ¿verdad? Imagínense usted, está en el monte, en un lugar oscuro, y a lo lejos ve una antorcha. ¿Para dónde va a irse? Si no sabe para dónde, pues vaya donde está la luz. Aunque luego le dicen, no sigas la luz, no sigas la luz. Pero ese es un cuento, ¿verdad? Usted va a seguir esa antorcha. Pero dice aquí, hermanos, que debemos nosotros, hermanos, acercarnos a esa palabra profética que es más segura. Note una vez más, tenemos también la palabra más segura, profética más segura, a la cual hacéis bien, ¿en qué, hermanos? Estar atento. Es decir, esté usted atento a la palabra como a una antorcha encendida. Es decir, enfóquese a la Biblia, ponga su enfoque en ella, no en las cosas que no sirven. Muchas veces, hermanos, pasamos, o casi todo el tiempo pasamos muchas más horas en el celular, en la computadora, que en leer las escrituras. Sí, hermano, es que yo la leo en la Biblia, ahí en el celular. No, es que yo lo leo mucho en la computadora. Pero no creo, ¿verdad? Yo no dudo que sí la lea. Pero pasamos mucho más tiempo en otras cosas. Mandando mensajitos, leyendo mensajitos, viendo películas, oyendo música. Ya vi varias sonrisas. Ay, como que el hermano me tiene una camarita en la casa y ya se dio cuenta. Pero no ponemos nuestro enfoque a la palabra de Dios, a esta palabra profética más que, hermanos, más segura. Así que, hermanos, toda lengua confesará a Dios. Es algo, hermanos, que Pablo nos ha enseñado aquí, hermanos, y hemos visto que esto es lo siguiente. Es una declaración, obviamente, de juicio, hermanos. Está hablando del día de juicio. Es una declaración universal. Toda lengua, toda rodilla, todo ojo. Es una declaración universal. También vimos, hermanos, que es una declaración profética. Es decir, ya se dijo y se va a cumplir. Hoy en día hay una frase, ¿verdad?, muy común. Se tenía que decir y se dijo, ¿verdad? Bueno, se tenía que decir y lo dijo Dios y se va a cumplir. También vimos, hermanos, que es la palabra profética más segura. Así que, hermanos, usted y yo un día vamos a confesar a Dios. Usted y yo un día vamos a reconocer a Dios. Creo que estamos aquí porque ya lo reconocemos. Eso creo, ¿verdad? Pero a lo mejor no lo reconocemos del todo. Porque no me gusta venir mucho los domingos. Entre menos domingos venga mejor. Entonces no lo hemos reconocido, ¿verdad? ¿En qué nos damos cuenta, hermanos, que no lo hemos reconocido? En que, ay, la ofrenda, pues lo más poquito que des es mejor. No hemos reconocido el poder de Dios, ¿verdad? No hemos reconocido a Dios a veces ni en nuestra vestimenta. A veces pensamos, no, para mí lo principal es Dios. Pero mi vestimenta no está diciendo eso. Lamentablemente, hermanos, no pasa así. Podemos decir lo que queramos, pero a veces, hermanos, nuestra vida en vestimenta, en la ofrenda, en nuestra asistencia y en muchas otras áreas de la vida nos están indicando que no estoy todavía reconociendo que Él es Dios, que Él es el Todopoderoso. ¿Y sabe con qué empezamos, hermanos? Las cosas malas. Es que, ¿y qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo una cervecita? Pues una no es ninguna, y dos apenas es una, ¿verdad? ¿Qué tiene de malo que yo ponga, la mujer, mi vestido, mi falda arriba de la rodilla? No estoy enseñando nada, pero te sientas y va para arriba. Y no te das a sentar y cruzas la pierna y va más para arriba. Porque a veces no hemos reconocido a Dios. O simplemente, hermanos, cada uno de nosotros, al llegar impuntuales a la congregación, es porque a veces no hemos reconocido a Dios. Pero ¿sabe qué? Un día lo vamos a hacer. Y esperamos, hermanos, que ese día no sea demasiado tarde. Podemos hacerlo desde ahorita. Pero en aquel día, hermanos, con toda seguridad, lo vamos a reconocer. Lo vamos, hermanos, a confesar. Porque no habrá de otra ya. Ya no habrá manera de esconderme.
Ya no habrá manera, hermanos, de que sea algo eludible para mí, ¿no? Sino que ya no va a haber escapatoria. Va a ser, hermanos, como cuando alguien te va persiguiendo y llegas a un callejón sin salida, pues ya no me queda otra. Voy a confesar a Dios porque ya no hay de otra, ¿verdad? Por eso, hermanos, es necesario que desde hoy confesemos y reconozcamos a Dios como el amo de mi vida, el dueño de mi vida, el rey de mi vida, y empecemos a hacer los cambios que nuestra vida requiere. Tal vez entre nosotros hay algunas personas que todavía no han obedecido el Evangelio, que son buenas personas en el concepto humano, que son personas, hermanos, que a lo mejor creen en Dios y por eso están aquí, pero no se han convertido a Dios. Hay una confesión que podemos hacer, y no me refiero ya a esta que es en futuro, sino una confesión que podemos hacer ahora, y es: creo que Cristo es el Hijo de Dios. Obviamente después de haber oído el Evangelio, después de haberlo creído, después de haberme arrepentido, confesar que Cristo es el Hijo de Dios y proceder al bautismo. Y seguir una vida, hermanos, de acuerdo a lo que Dios dice, de acuerdo a lo que Dios quiere, una vida de fidelidad. Así que, hermanos, es la invitación para aquellos que no están en Cristo, pero también es la invitación para aquellos que estando en Cristo hemos, hermanos, tal vez menguado nuestra fe, hemos menguado nuestras obras para el Señor, hemos menguado, hermanos, nuestra asistencia, nuestra puntualidad, nuestra actividad en la iglesia. Para todos es la invitación. Vamos a dejarle lugar a nuestro hermano que tiene el himno, y la invitación está puesta, hermanos, para aquellos que no han venido a Cristo. Ahí hay agua, ya me di cuenta, ahí hay agua. Dijo el etíope eunuco: ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Sabe qué le impide a usted? Usted mismo solamente. Vamos a estar puestos de pie, hermanos, para este himno que nuestro hermano tiene preparado para nosotros de invitación. Himno número 229. 229. Nunca me hablaste de él. 229. Nunca me hablaste de él. Despacio. Cuando en la eternidad estemos frente al juez, qué triste sufrimiento habrá si algún perdido allá nos diga con desdén: tú nunca hablaste a mí de él, tú nunca hablaste a mí de él, tú nunca hablaste de solos, tú andabas junto a mí, ya sabías que andaba mal y nunca hablaste a mí de él. Hablemos de Jesús y digamos de solos, digamos al perdido ven. Y así en la eternidad ninguno nos dirá: tú nunca hablaste a mí de él, tú nunca hablaste a mí de él, tú nunca hablaste de solos, tú andabas junto a mí, ya sabías que andaba mal y nunca hablaste a mí de él. Palabras de amor guiarán perdido a él,
al lado del Señor Jesús. Trabaja siempre y nadie deja. Nunca hablaste a mí de él. Tú nunca hablaste a mí de él. Tú nunca hablaste de solos. Tú andabas junto a mí. Ya sabías que andaba mal y nunca hablaste a mí de él. Quisiera terminar, hermanos, leyendo un pasaje acerca de la confesión, no de la que acabamos de hablar, que esa va a ser en el día del juicio, sino de la que podemos hacer hoy para alcanzar la salvación que Cristo le ofrece a usted y a mí. Lucas capítulo 12, versículo 8 dice el Señor con sus propias palabras: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre, es decir, Cristo, le confesará delante de los ángeles de Dios. Si usted quiere venir a Cristo y confiesa que Él es el Hijo de Dios y obviamente se arrepiente de sus pecados y viene al bautismo, usted va a ser de parte de Cristo confesado, es decir, Cristo le hablará bien de usted al Padre. Eso es lo que está diciendo aquí. Mira, este hombre que está aquí fue mi siervo fiel. Cristo diciéndole al Padre. Pero fíjese el versículo 9, la tragedia aquí. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Qué triste sería eso. Quiero que imaginemos los que estamos casados o los que tienen novia o novio, que de repente yo le pregunte, por ejemplo, a Toño: oye, Toño, ¿qué dice tu esposa, Cheli? No, Cheli no es mi esposa, no, porque no sé. ¿Cómo se sentiría la hermana? ¿Cómo me sentiría yo si yo me dijera: no es mi hermano, no es mi esposo, no, que nadie se dé cuenta? Me sentiría mal, defraudado. ¿Cómo se sentirá usted y yo cuando Cristo nos niegue delante de la presencia de Dios? Será la tragedia espiritual más tremenda que jamás haya vivido, porque será su y mi condenación. Así que confesemos hoy al Señor. Venga Cristo mientras hay oportunidad. Le voy a pedir, hermano, que dirija una vez más una estrofa nada más, y con esto concluyo mi participación en la predicación. Dios los bendiga, hermanos. 2:29. Palabras de amor guiarán perdido a él al lado del Señor Jesús. Trabaja siempre aquí y nadie te dirá: tú nunca hablaste a mí de él. Tú nunca hablaste a mí de él. Tú nunca hablaste de solos. Tú andabas junto a mí. Ya sabías que andaba mal y nunca hablaste a mí de él. Vamos a tener la última oración. Muchas gracias, hermano, por habernos traído el mensaje. Hemos llegado al final de esta ceremonia que hemos tenido aquí, de esta campaña.
Y agradecemos a nuestro hermano quien se ha esforzado él en traernos también su mensaje. Creo que todos lo hemos asimilado y lo llevamos en nuestra mente, en nuestro corazón. Y pues sabemos, ¿verdad?, de que, como dice el versículo, de que toda rodilla se va a doblar ante Él. Toda lengua también va a declarar a Dios. Y todo ojo también le verá. Ha sido pues una buena enseñanza que nos ha traído el hermano. Y gracias pues damos por todo. Vamos ahora a finalizar con esta reunión con una oración final. Y luego procederemos a tomar unos alimentos también que hemos traído. Inclinemos nuestro rostro en reverencia. Bendito Dios, gracias te damos por las bendiciones que nos has dado hasta estos momentos, en prestarnos la vida, la salud, el trabajo y todo cuanto hemos recibido de parte de ti. Gracias pues por habernos permitido llegar hasta este lugar de adoración. Y ahora que hemos llegado al final, pues queremos también decirte de que seguiremos al lado tuyo. Te lo suplicamos de que camines con nosotros para ir haciendo todo lo mejor posible, todo lo mejor bueno, para estar agradecido delante de ti, bendito Dios. Ahora pues también, bendito Dios, te suplicamos por los alimentos que van a ser tomados. Bendícelos y bendice la fuente de donde ha provenido de todo esto. Y te damos las gracias pues por llegado al final de esta campaña. Te damos gracias por todas las personas que también han venido de aquí del sector, por nuestros hermanos en Cristo de otras congregaciones. Te suplicamos de que los sigas bendiciendo y bendícenos a nosotros también, bendito Dios, para que continuemos llevando tu palabra, continuemos haciendo todo lo bueno y todo siempre con la ayuda tuya. Y te lo pedimos todo esto, bendito Dios, en el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano. Bueno, hermanos, nada más siéntense un poquitito, 2 minutos. Sí. ¿Ya está esto? ¿Ya está apagado? Ok. Que no veo. Permítame tantito, hermano. No, sí se ve.